Los invito a abrir sus Biblias. Allí en la carta de Pablo a los Filipenses, el capítulo 1. No sé si se me escucha bien, o hay que subir un poquitín el volumen. El capítulo 1, versículos 21 al 30. Dice así la palabra del Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Oremos al Señor, hermanos. Nuestro buen Dios, venimos ante ti, Señor, como iglesia, como pueblo tuyo, para rogarte, Señor, que a través de tu preciosa palabra tú trates con nuestra necesidad, que tú conoces, Señor, porque tú sabes todas las cosas, Señor. Somos delante de tu presencia, libros abiertos, no podemos esconder nada, Señor. Y por eso, Padre, tú que eres un Dios bueno, te pedimos que tú nos hables por medio de esa preciosa palabra y que al hablarnos, Señor, nuestro corazón se humille delante de ti y quiera ser obediente para gloria de tu nombre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Cuando yo era aún niño, esto ya hace bastantes años, no se hablaba mucho de aquello de la motricidad fina, esos términos como pedagógicos que ahora se utilizan, pero aun cuando no se hablaba de ello, sí que jugábamos algunos juegos que nos ayudaban a desarrollar esa motricidad fina. Sí, jugábamos con la peonza, con el trompo, como le decíamos nosotros, con el yoyo. Sí, ¿recuerdan el yoyo? Bueno, hoy la gente también sigue jugando al yoyo, ¿no? Solamente que sin el aparatico. Yo y yo, ¿no? Con las carreras de chapas también, que hay chapas que le poníamos una piel de naranja para que pesara un poquito más y íbamos allí apostando carreras. Y también jugábamos a hacer trenzas de plástico. No sé cuántos recordáis las trenzas esas de plástico. Cogíamos 2 tiras de plástico de diferentes colores y comenzábamos a tejer una trenza. Era una labor que necesitaba mucha habilidad manual, ¿verdad? Y ahí estábamos haciendo eso, ¿no? La motricidad fina, tejiendo esa trenza. Al final quedaba una trenza bonita. Las chicas, recuerdo que la cerraban y la usaban como pulseras, ¿sí? Y los chicos solíamos usarla como arma de defensa. Sí, cuando venían los del otro barrio, a meterse con nosotros teníamos esa trenza para defendernos, porque era fuerte la trenza, ¿sí? Bueno, hoy día parece que el uso es al contrario, ¿no? Los chicos la llevan en los brazos y las chicas son las que se defienden. Esto lo pongo como ilustración, hermanos, solamente para decir que el libro que estamos estudiando, que ya comenzamos hace ya varios domingos en esta serie de la Carta a los Filipenses, tiene una característica muy importante, hermanos, y es que es bella, es una carta preciosa, pero al mismo tiempo es una carta potente, poderosa.
que nos habla directo al corazón, que no se anda con rodeos, sino que va directo a la necesidad que como creyentes tenemos. Y esa característica es la que nos tiene cautivos, ¿no? Estudiando esta preciosa carta. Está combinando esas dos tiritas, ¿sí? que la hacen fuerte. Unas grandes verdades, unas grandes doctrinas que Pablo establece allí en esta carta, pero al mismo tiempo grandes elementos prácticos para el creyente. Y los combina de una manera magistral el apóstol Pablo. Sí es verdad que resulta difícil distinguir la parte doctrinal de la parte práctica. En otras cartas es más sencillo, ¿no? Porque la distinción es relativamente fácil de identificar, pero aquí él está tejiendo las dos cosas al mismo tiempo. Y eso es lo que le da un atributo especial a esta carta de Pablo a los Filipenses. Sí, está hablando de las verdades doctrinales y al mismo tiempo de las implicaciones que esas verdades tienen para tu vida si tú eres creyente en el día a día. Así que esta mañana quisiera apuntar en particular a dos componentes, a dos versículos que hablan justamente de esos dos elementos. El versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya hemos estudiado parte de ese versículo, ¿verdad? Estudiamos en el último sermón la primera partecita. Para mí el vivir es Cristo. Hoy vamos a tratar con la segunda parte. Pero además está el versículo 27, que entonces dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y alrededor de esos dos elementos de pasaje que hemos leído, vamos a estar disertando esta mañana, meditando en ellos. Lo primero que vamos a hablar, hermanos, es lo que afirma Pablo. El morir es ganancia. Y esto nos lleva a preguntarnos unas preguntas trascendentales. ¿Qué es la muerte? ¿Qué significa para ti en particular morir? ¿Qué significado tiene para ti como creyente? Ayer tuve la necesidad de predicar en un funeral y justamente hablaba de estas preguntas, ¿no? ¿Qué significa realmente la muerte? Cuando asistimos a un funeral nos lleva a reflexionar sobre esta verdad. Es una verdad que a todos nos toca en nuestro corazón, porque todos estamos allí solamente esperando que llegue el momento que a todos nos va a llegar y no lo podemos eludir. Así que es una pregunta pertinente, pero al mismo tiempo es una pregunta que nos choca mucho, ¿verdad? Es una pregunta que solemos evitar, no queremos formular nuestras preguntas. Un comentarista dice lo siguiente, parece que la única preocupación de la vida fuese ayudar a las personas a no pensar en la muerte y que a ese tema sea pospuesto lo máximo posible. Y es verdad, existe esa idea de que hablar de la muerte no es bueno hablar de ella, ¿no? Como que resulta chocante. No obstante, queridos hermanos, es una realidad importante sobre la cual deberíamos reflexionar más a menudo, con mayor frecuencia. Pablo entendía esta verdad y la presenta de esa manera, con una frase muy sencilla, porque para él la considera de una manera muy natural. Para él, tal como dice el texto, era algo deseable, algo que él anhelaba, lo dice en el texto bíblico. Pero no lo deseaba o no lo anhelaba para huir de las aflicciones o las dificultades de la vida. No era una vía de escape para él, sino porque sabía que la muerte lleva al creyente a un estado que es muchísimo mejor de lo que estamos viviendo aquí en esta tierra. Sin embargo, las palabras de Pablo para nosotros nos resultan desafiantes. Nos resulta desafiantes, hermanos, porque nos deja ver que aún estamos muy apegados a las cosas de este mundo. Amamos demasiado las cosas atractivas de la vida. Y es por eso que hablar de la muerte no nos gusta. No nos gusta hablar de ello. En nuestro corazón hay una batalla que se libra entre la verdad, esa verdad que enuncia Pablo allí, que es mucho mejor estar con Cristo, y nuestro deseo de seguir viviendo en este mundo. Sabemos que es una ganancia estar con Cristo,
pero todavía hay un sentido de pérdida en nosotros cuando hablamos de la muerte. Dice Pablo en el versículo 23 que él tenía ese deseo de partir, teniendo el deseo de partir. Y aquí aparece una palabra que es interesante, es la palabra partir. En la época en que se escribió esta carta, la palabra partir, dependiendo del contexto, podía significar varias cosas. Por ejemplo, para los marineros, partir significaba soltar las amarras de su barca para poder continuar el viaje. Eso era lo que significaba partir para ellos. Para los militares, partir era desmontar la tienda de campaña para ponérsela en las espaldas y poder continuar su marcha. Para el agricultor, partir era quitarle el yugo al buey después de que hubiese terminado su trabajo. Así que vemos un poco el sentido, ¿no?, de la palabra partir. La palabra partir en general significa o implica más bien haber terminado una etapa para continuar con otra etapa. No es el final, sino es el comienzo de una nueva etapa. Pablo realmente no está centrado en el acontecimiento mismo de la muerte. Él no es un masoquista. De hecho, cuando leímos allí en 2 Corintios 5, él dice que es deseable para nosotros no morir físicamente, sino más bien ser revestidos si Cristo viniese antes de que nosotros muriésemos, ¿verdad? Ese es el anhelo de Pablo. Por lo tanto, él no está pensando en el momento mismo de la muerte, que en el estado en el que él se encontraba, recuerden que él estaba prisionero allí en el Imperio Romano, y que seguramente si él llegase a ser ejecutado, su ejecución iba a ser cruel. No iba a ser algo deseable. Por lo tanto, él no está hablando del suceso mismo de la muerte, sino de la implicación que tiene para el creyente el morir. ¿Qué hay después de la muerte? Está pensando en lo que sigue después de haber terminado su trabajo para comenzar una nueva etapa. Y ese es el significado real que tiene para el creyente, la muerte. Es partir, pero no solamente partir, recuerden lo que dice el texto allí, partir y estar con Cristo. Esa conjunción "y" es muy importante porque es la que marca realmente la diferencia. Es lo que hace que partir sea muchísimo mejor, porque es ir a estar con nuestro Señor. No es partir para algo desconocido, no es partir sin saber con quién nos vamos a encontrar, no es partir a una dimensión por allí extraña, desconocida para nosotros, no es quedar aniquilados, no significa eso, ni tampoco significa quedar como en stand-by, ¿no?, como una especie de limbo, a ver qué va a pasar. No, es partir y estar con Cristo. Una gran diferencia, ¿verdad? Así que hablando subjetivamente, para Pablo era mejor eso, partir para estar con Cristo. Pero objetivamente, para Pablo, para los propósitos del Evangelio, es mejor quedarse otro tiempo, y eso es lo que él dice allí, para poder seguir sirviendo como instrumento de Dios para bendición y para beneficio del Evangelio, de la extensión del reino. Y me gustaría leer nuevamente los versículos 23 al 26, pero lo voy a hacer en otra traducción, en la traducción de la Biblia textual, porque creo que es un poquitín más clara al respecto. Dice aquella traducción lo siguiente: pero si el vivir en el cuerpo resulta para mí un premio de labor, no sé entonces qué escogeré, pues de ambos lados estoy constreñido, teniendo el anhelo de partir y estar con el Mesías, que es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario para vosotros. Y persuadido de esto, sé que permaneceré y continuaré ayudándoos a todos vosotros para vuestro progreso y gozo de la fe, a fin de que vuestra satisfacción en Jesús el Mesías abunde a causa mía por mi presencia otra vez con vosotros. Quisiera señalar un momento allí, haciendo un paréntesis, la palabra que se traduce así como satisfacción, realmente se debería traducir como orgullo. El orgullo en el buen sentido de la palabra, el orgullo de ser creyentes, el orgullo de haber sido escogidos por el Señor, de pertenecer a un pueblo redimido por Cristo. Es como el orgullo que sienten los deportistas. Estamos ahora en los Juegos Olímpicos, ¿verdad?
y vemos algunas competencias allí y cómo los que ganan medallas se sienten felices, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace quien gana la medalla? Corre rápidamente a los suyos, recoge la bandera de su país, aun cuando sea un país por allí pequeñito, extraño, que pocos conocen, pero se sienten orgullosos de arroparse con la bandera de su país. Y están transmitiendo un mensaje cuando se arropan con la bandera. Están diciendo, me siento orgulloso de este país al cual pertenezco y al cual estoy representando con dignidad. Y eso es justamente a lo que apunta ese texto de Pablo, a fin de que vuestro orgullo, vuestra satisfacción en Cristo Jesús abunde a causa mía por mi presencia otra vez entre vosotros. Así que no es que Pablo pudiese escoger por su propia cuenta si morir o seguir viviendo. Eso es algo que le corresponde solamente al Señor. Lo que Pablo hace es expresar su opinión frente a esas dos alternativas que son cercanas a él en su momento de la vida. En resumen, queridos hermanos, para el creyente la muerte es, en primer lugar, partir, no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa. En segundo lugar, es estar en la misma presencia de Cristo. No es abandonar a sus seres queridos para dejarlos solos allí, es ir a donde está a quien más ama, a Cristo. Morir es pasar a un estado, a un lugar mejor, donde el pecado ya no tiene absoluto poder sobre nuestros corazones. Por lo tanto, no es una degradación, sino todo lo contrario, es un ascenso, es una promoción para el creyente. Esa es la filosofía, esa es la doctrina de Pablo sobre la muerte y la vida, y eso es lo que nos enseña con esas palabras tan sencillas. ¿Qué es para él la vida y qué es la muerte? Después de expresar esas verdades gloriosas, entonces, pero solamente entonces, comienza a hablar de cómo vive el creyente mientras llega aquel día para encontrarse con su Salvador. Y ese es el segundo punto del sermón. Pero antes de pasar a ese segundo punto, quisiera cerrar este primero con una pregunta. ¿Tiene sentido para ti estas reflexiones que hace Pablo sobre la vida y sobre la muerte? Otra vez, ¿qué significa para ti morir? ¿Estás preparado para partir con el Señor? Recordad que no hace falta llegar a mayor para morir. Cuando el Señor lo decida, ahí está la muerte. ¿Anhelas estar con Cristo? ¿Es tu pasión ver a tu Salvador, encontrarte con Él, sentirte abrazado, amado de una manera muchísimo más gloriosa? ¿Es eso tu anhelo? Bueno, dejo las preguntas allí para que cada quien reflexione sobre ellas. Pasemos entonces a ese segundo punto. Vamos a llamarlo el comportamiento del cristiano, porque es a lo que apunta el versículo 27. Solamente dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. En la traducción literal podríamos leer solamente que seáis buenos ciudadanos. Y tiene mucho sentido, ¿verdad? Esa traducción literal. Solamente que seáis buenos ciudadanos. Porque si tú eres creyente, si tú eres salvo por Cristo, has sido incorporado como ciudadano de un reino completamente diferente al de este mundo. Es una ciudadanía singular. Es una ciudadanía única, especial. Ese es el concepto justamente que Pablo, una vez más adelante en el propio libro de Filipenses dice, en el capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Allí pertenecemos los creyentes. De allí somos. Y tenemos un pasaporte que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros, su Espíritu Santo, que nos testifica que somos del cielo. Que allí está nuestra ciudadanía. Donde también, dice Pablo, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No sé si tú te sientes ciudadano del cielo, porque si tú te sientes ciudadano del cielo, te debes sentir extraño aquí en la tierra. Te debes sentir que no perteneces a este mundo.
que este mundo es algo transitorio, pasajero, que estamos aquí como peregrinos, pero que vamos a casa, allí donde nos vamos a encontrar todos los conciudadanos con el Señor Jesucristo. Y es ese sentido de transitoriedad por el paso de esta vida que caracteriza al verdadero creyente. Estamos de paso por aquí, somos peregrinos. Y aquí recuerdo una anécdota que leí algún día de un hombre que iba de turismo a visitar una ciudad y supo que en esa ciudad vivía un misionero que era muy reconocido por su vida piadosa, así que quiso ir a ver a este misionero. Él le escribió, puso cita con él y fue a visitarlo a su casa. Cuando llegó a su casa, el misionero le abrió la puerta, lo hizo pasar y sorpresivamente el turista encontró que el misionero vivía en un cuartito muy pequeñito, con una cama sencilla y un escritorio. Era todo lo que tenía. Así que el turista le pregunta, bueno, ¿y dónde está el salón? ¿Dónde está la gran biblioteca? ¿Dónde están tus otras cosas? El misionero le responde, ¿y dónde están las tuyas? El turista le dice, bueno, es que yo estoy de paso, no llevo sino una maletita. Y él dice, pues yo también estoy solamente de paso. Y esto es lo único que necesito. No necesito nada más. Fue la respuesta de aquel misionero. Así que el deseo del verdadero creyente es ir a casa. Pero hermanos, mientras llega ese día que tanto deseamos de venir a los pies de Cristo y ser consolados por Él, el verdadero creyente se comporta en este mundo que no es el suyo de una manera digna de su ciudadanía. Y esa es la verdad a la que apunta Pablo. Permítanme ilustrarlo de una manera más gráfica. Los profesionales, por ejemplo, los médicos, los ingenieros, los abogados, requieren muchos años de estudio, ¿verdad? Requieren allí estar 1, 2, 3, 4, 5 años, 6 años estudiando para ganar los conocimientos que le permitan ejercer su profesión. Pero es que además de obtener su título, además de ganar ese conocimiento, esos profesionales necesitan además aplicar unos principios éticos en el ejercicio de su profesión. Es lo que normalmente se conoce como el código deontológico, es el código de conducta de cada una de esas profesiones. Y es un deber de estos profesionales conocer ese código, aceptar ese código y cumplir ese código. Y hacerlo por encima de sus propias opiniones personales, por encima de las circunstancias particulares que esté viviendo. En otras palabras, queridos hermanos, esos profesionales no pueden hacer lo que quieran con el conocimiento que han adquirido. Necesitan ser guiados por su código deontológico. Necesitan ejercer su profesión con dignidad, porque el código deontológico es un código de ética profesional. Por ejemplo, el código de los médicos los obliga a ser eficientes en su trabajo, a mantener una buena relación con sus pacientes, a no negar la asistencia a un enfermo por temor a contagiarse, y bueno, una cantidad de requisitos que ellos requieren. Y el incumplimiento de ese código conlleva la apertura de expedientes, las sanciones, e incluso puede conllevar la pérdida de su licencia como médico. Asimismo, queridos hermanos, cuando Pablo habla solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, está refiriéndose a este código nuestro. Este es nuestro código con el cual nosotros nos dirigimos en esta vida. Allí está contenido lo que el Señor habla de cómo el creyente vive en este mundo mientras aguarda encontrarse con Cristo. Está hablando de ese código que debe gobernar el ejercicio de nuestra profesión de fe, nuestra profesión como creyentes. El creyente, queridos hermanos, debe comportarse de manera digna de ese título que ostentamos por la gracia de Dios, el título de cristianos. ¿Y cómo se comporta? Pues aceptando, bueno, en primer lugar conociendo la palabra del Señor, ¿sí? Un verdadero creyente conoce lo que dice la Biblia, no es ajeno a ella. En segundo lugar, la acepta como autoridad de su vida por encima de sus propias opiniones personales, por encima de los deseos que tenga de hacer
cosas diferentes a lo que dice la palabra, porque ella es autoridad para nosotros. Y por eso se aplica a cumplir lo que el Señor nos enseña en ella. Eso es amar a Cristo, es obedecerle. Solo así su vida estará hablando bien de su profesión de fe. Solo de esa manera guardará la reputación del Evangelio y solamente así dará la gloria al que la merece, a Cristo. Pero hermanos, permítanme insistir también en la importancia de entender con claridad el orden. No podemos cambiar el orden de las cosas, el orden de la instrucción de Pablo. Volviendo al ejemplo del médico, para explicarme un poco mejor. Pocos de los que estamos aquí podríamos cumplir el código deontológico de los médicos, ¿verdad? Porque ¿saben cuál es el primer requisito para poder cumplir ese código? Que seamos médicos, ¿verdad? Es el primer requisito. Si no somos médicos, pues no podemos cumplir aquel código. De la misma manera, queridos hermanos, una persona no puede ejercer como cristianos a no ser que sea un cristiano genuino. Es el primer requisito. Que el Señor lo haya llamado, que el Señor lo haya escogido, que haya venido a los pies de Cristo en arrepentimiento, con ojos de fe puestos en su Salvador. Y entonces ser sellado con ese pasaporte de la ciudadanía del cielo. Y solo entonces se comportará como un verdadero creyente. Lo demás es servir de impostores. Ustedes recuerdan, hermanos, una película de ya hace unos cuantos años, se titulaba la película Atrápame si puedes. Yo sé que quizás muchos la vieron. ¿Sí? Se trata de un hombre que es muy hábil, es un estafador, pero es un estafador hábil, ¿no? Muy fino, digámoslo así. Y este hombre fue capaz de suplantar a un médico, a un cirujano, suplantar a un abogado y también a un piloto de avión. Tenía tal capacidad que podía ejercer de esas tres funciones, entre comillas, porque era solamente un suplantador. Y así engañó a mucha gente, hizo muchas trampas, estafó a muchísimos y se libró de los que lo perseguían. Se libró de ello. Pero hermanos, no seguía siendo sino un impostor. Y al final fue descubierto. Y al final terminó trabajando para la policía. Ustedes recuerdan el final de la película, ¿verdad? Hermanos, así puede haber muchas personas que intentan engañar ejerciendo como cristianos sin serlo. Pero déjenme decir, hermanos, tarde o temprano serán descubiertos. Tarde o temprano serán descubiertos. Mejor ven a los pies de Cristo y sé un verdadero creyente. Pensemos también en el significado de la palabra dignidad. Vivir, actuar o participar dignamente es un concepto que tiene sentido cuando se aplica con respecto a un objeto de dignidad, con respecto a un referente que nos fijemos, con respecto a algo que es más importante, más grande que nosotros. Así como los deportistas, ¿no? Se ponen la bandera sobre sus hombros porque dicen, mi país es más grande que yo. Trabajo dignamente para honrar el nombre de mi país. Eso es lo que quiere decir dignidad, hermanos. Hay un referente, algo más glorioso, más grande que nosotros, y allí nosotros intentamos, con la ayuda del Señor, comportarnos dignamente y nos acercamos a ese referente. Entre más cerca estemos a ese referente, más dignamente vivimos con respecto al referente, que para el creyente no es otro que el Señor Jesucristo. Él es nuestro referente. Y vivir dignamente es vivir siguiendo las pisadas de nuestro Maestro, del Señor Jesucristo. Así que vivir dignamente es vivir de manera coherente, de manera proporcional a ese referente que nosotros tenemos y que nos está revelado en la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando Pablo dice que tu comportamiento sea digno del Evangelio, básicamente a lo que está apuntando es que debes vivir de manera proporcional al mérito, al valor que el Evangelio tenga para tu vida. Así que según la importancia que tenga Cristo y su obra en tu corazón, así mismo será tu ética
como cristiano, tu ética cristiana. Y ese es el llamado de Pablo. Si tú vives una vida cristiana pobre, raquítica, una vida cristiana mediocre, si tú no creces en la fe, en el conocimiento de Dios, en la obediencia a Cristo, si para ti abrir la palabra no te emociona y más bien se te hace una pesada carga, si venir al Señor en oración es algo que no te atrae y que solamente ves la oración como una especie de botón de pánico, ¿no? De botón rojo, aquella cosa a la cual vas cuando estás pasando por una emergencia. Si para ti la iglesia del Señor Jesucristo es solamente un conjunto de personas que tienen tantos problemas, todos ellos, que no me atrae para nada acercarme a aquellas personas. Y prefiero más bien acercarme a hombres y mujeres impíos que no conocen a Cristo, porque delante de ellos no tengo que dar razón de mi fe. Si para ti el Evangelio, vivir el Evangelio es eso, entonces tú tienes en poco valor el Evangelio. Y como consecuencia, tu conducta cristiana será proporcional, bien alejada del estándar de Cristo. Pero hermanos, si para ti el Evangelio es glorioso, si tienes en alta estima la obra de Cristo allí en la cruz del Calvario, tú te vas a interesar por conocer a tu Maestro. Te vas a esmerar con un interés genuino en vivir rectamente. Si cuando tú pecas lloras de tristeza porque has ofendido a tu Maestro y corres a pedir perdón al Señor, si tienes eso en altísima estima la obra de Cristo porque has entendido que en tu condición de pecador eras tú quien debería estar colgado en la cruz del Calvario y no Él. Si aprecias el valor de la gracia salvadora, si entiendes que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el que te llevará a continuar tu viaje una vez que partas de este mundo, entonces atesorarás en tu vida el código ético del Evangelio. Amarás la palabra de Dios y querrás vivir una vida consecuente con ella, con lo que Él nos enseña por medio de su palabra. La considerarás autoridad para tu vida y querrás de verdad mostrar qué glorioso es el Evangelio de Cristo. Hermanos, no hay sino esos dos grupos de personas, no hay más. No hay una tercera vía. O amas a Cristo o detestas a Cristo. No hay un término medio, no hay simpatizantes. No, o amas de verdad al Señor y quieres vivir una vida recta o no lo amas. Hermanos, no hay nada más eficaz para anunciar el Evangelio de Jesucristo que creyentes que vivan realmente vidas transformadas, que vivan con dignidad la vida cristiana en todo momento y en todo lugar. Esto es así por una sencilla razón, hermanos. Ninguna ideología, ninguna terapia, ninguna religión, ninguna filosofía es capaz de cambiar tu corazón. Pero Cristo sí. Cristo sí que puede cambiar tu corazón. Y por eso una vida cristiana ejercida dignamente es un testimonio viviente de la obra de Cristo, de la obra transformadora de Cristo. Y esto habla del Evangelio a gritos. Pero lo contrario también es verdad, hermanos. Una persona que se dice creyente, que se dice cristiana, pero cuya vida no es coherente con el mensaje del Evangelio de Jesucristo, es una garantía para alejar a las personas de Dios. ¿Tú quieres que las personas se alejen de Dios? Vive una vida que no sea coherente con el Evangelio y verás cómo se apartan de Dios las personas. El método de instrucción de Pablo es ese. Suma la conducta a una verdad que ya ha enseñado, a la doctrina. Nunca están desconectados, como la trenza de la que hablé al principio, están siempre bien entretejidas. La verdad y la práctica que implica
esta verdad. Porque la conducta es el resultado de lo que tú crees. Según lo que tú crees, así será tu comportamiento cristiano. Por eso la palabra del Señor no enfatiza realmente la conducta como objetivo en sí mismo. La Biblia no es un manual de moral. La Biblia lo que hace es mostrarnos como un espejo quiénes somos nosotros. Y cuando nos vemos en ese espejo, nos encontramos necesitados de un Salvador. Y por eso venimos a los pies de Cristo, porque la palabra nos desnuda, nos deja sin ningún tipo de argumento y nos llama como lo que somos, pecadores necesitados de un Redentor, pecadores necesitados de Cristo. Esa es la verdad de la palabra, queridos hermanos. Por eso no enfatiza la conducta. Más bien, la conducta, el comportamiento es un resultado de ser creyentes, de amar a Cristo. Como dice el dicho, no podemos pedir peras al olmo, ¿verdad? No podemos pedirle a una persona que no cree en Cristo que se comporte como un creyente. Es imposible, no lo puede hacer. Necesita antes venir en arrepentimiento. Por eso, queridos hermanos, el llamado del Evangelio para el incrédulo es un llamado al arrepentimiento y a poner sus ojos de fe en Cristo. Y el llamado del Evangelio al creyente es vivir una vida digna de ser creyente, una vida digna de la ciudadanía que tenemos en el cielo. Pensemos, queridos hermanos, en estos minutos que nos restan, en cuáles son las características del Evangelio, de tal forma que al comprender esas características podamos ver de manera práctica qué significa comportarnos como es digno del Evangelio. La pregunta entonces es, ¿cuál es la dignidad del Evangelio? ¿Por qué el Evangelio es tan importante para ti? Evidentemente la respuesta a esta pregunta va mucho más lejos de lo que podemos cubrir en este tiempo que nos queda. Así que voy a tocar solamente algunos elementos característicos del Evangelio que nos ayuden a entender lo que he intentado enseñar esta mañana a la luz de la palabra. En primer lugar, queridos hermanos, el Evangelio es gracia. Evangelio y gracia van juntos, son una sola cosa. Evangelio es gracia. ¿Y qué implicación tiene eso para nuestra vida? La implicación de esa cualidad del Evangelio, queridos hermanos, sobre nuestra conducta, sobre nuestra forma de actuar en este mundo, es que el creyente no debe valorar los méritos del prójimo como un elemento diferenciador de su trato con él. Así es, hermanos. No debemos tomar los méritos de la persona como lo que nos impulsa a ayudarla, a servirla, a orar por ella. Hermanos, ninguno de los que estamos aquí tenemos ni una pizca de mérito delante de Dios para que Él nos haya llamado a ser sus hijos. Y el Señor nos dice, dad de gracia lo que recibisteis de gracias. Así que si tú miras a tu alrededor, vas a ver que ninguno de los que están a tu lado merecen que tú les sirvas. Pero el Señor te manda a servirle. Por eso sírvele por amor a Cristo. Sirve a tu hermano, sirve a tu prójimo, ayúdalo, no porque él lo merezca, porque seguramente si tú te pones a buscar en la vida de esa persona, vas a encontrar grandes defectos, grandes carencias, inmensas razones para no servirle. Pero el Señor te manda a servirle. Así que sírvele por amor a Cristo. Eso es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Hermanos, hay muchas personas en las iglesias que se juntan solamente con aquellos que le caen bien, ¿verdad? Hay muchas personas, muchos padres, por ejemplo, que se juntan solamente con los padres que según su criterio están intentando educar bien a sus hijos, porque no quieren recibir la influencia de los otros, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Señor? No tienes que tener en cuenta los méritos de esa persona para acercarte a ella. Acércate a aquellos padres que no lo están haciendo tan bien. Ámalos y diles, quiero ayudarte. Quiero ayudarte a ver a tus hijos como lo manda la palabra. ¿Necesitas que te ayude? ¿Quieres que te aconseje? ¿Quieres que ore por ti, por tus hijos?
Eso es vivir de gracia, hermanos, dando de gracia. La segunda característica es que el Evangelio es buenas noticias, queridos hermanos. Hay esperanza en el Evangelio. Esto nos habla de una actitud que no debe ser una actitud condenatoria, no debe ser esa actitud que señala el pecado de las personas solamente y se queda allí. No, nuestra actitud como creyentes es llevar una palabra de esperanza a esa persona que necesita el consejo, que necesita ayuda. Y esto a veces es muy diferente, ¿no? A veces señalamos con el dedo y condenamos con el dedo, y si nosotros fuésemos Dios, le quitaremos la cabeza, sin ninguna misericordia. Hermanos, eso no es lo que hace el Señor con nosotros, ¿verdad? Miremos con misericordia a nuestros hermanos y llevémosle una palabra de esperanza. Sí, puedes acercarte a tu hermano y decirle, hermano, yo sé que tú estás luchando con este pecado. Quiero sumarme contigo en esa batalla. Déjame orar por ti. Busquemos los dos una persona que te aconseje para poder salir de esa situación. No hagas la vista gorda, no se trata de eso. No se trata de ser condescendientes con el pecado. Se trata de ayudar a nuestro hermano, porque eso es la vida cristiana, hermanos. Eso es la vida cristiana. El tercer aspecto del Evangelio que quisiera señalar es que el Evangelio es reconciliación, hermanos. Reconciliación con Dios y reconciliación entre el prójimo. Y esto nos habla de la importancia de que nuestro comportamiento se caracterice por ser un comportamiento pacificador. Que no seamos de aquellos que le echan más leña al fuego, ¿verdad? Que coge la pala allí para echarle más carbón a lo que ya está ardiendo. No, hermanos, debemos ser pacificadores. Debemos procurar que la paz reine en el corazón de la iglesia. Ese es nuestro deber. Ser pacificadores y no ser atizadores de los incendios que pueden surgir por allí. El ejemplo típico, ¿no?, de los incendios que ocurren en estas épocas de verano. Vemos cientos de hectáreas que arden sin mucha posibilidad de apagarlos, ¿verdad? Arden por una colilla de un cigarrillo, por un cristal roto, por cosas insignificantes. Y se atiza rápidamente ese incendio y crece sin piedad. Y muchas veces pasa eso en las iglesias. Por una cosa así de pequeñita se forman unos incendios terribles. Hermanos, lo que nosotros debemos hacer es recoger ese cristal, recoger esa colilla y tirarla a la basura. Y buscar la conciliación entre los hermanos. Buscar la reconciliación con el Señor. Y en cuarto lugar, señalar, hermanos, que el Evangelio es amor sacrificial. Es un amor que se entrega sin esperar una retribución a cambio. Es un amor que se da, que no espera ni siquiera las gracias, solamente da porque ama a esa persona, como Cristo nos amó a nosotros. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios nos amó porque Él esperaba recibir algo de nosotros o porque necesitaba recibir algo de nosotros? ¿Verdad que no? ¿Qué podemos darle nosotros a Dios? Nada, absolutamente nada. Y sin embargo, siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y murió por mí. Ese es el amor que se da sin esperar nada a cambio. Podríamos hablar de muchas otras características del Evangelio. Podemos hablar de que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio es sustitución, que el Evangelio es certeza de salvación, que el Evangelio es arrepentimiento, que el Evangelio es vida, que el Evangelio es victoria. Pero confío, hermanos, que estos 4 elementos de los cuales hemos hablado nos lleve a reflexionar si realmente nuestra conducta, nuestro comportamiento es digno del Evangelio de Jesucristo. Si, ¿verdad?, nuestro amor es sacrificial, si es verdad que tenemos un espíritu conciliador, si es verdad que traemos una palabra de esperanza a los que están afligidos y sin esperanza, si es una vida de gracia que muestra el Evangelio de gracia, a lo cual el Señor nos exhorta esta mañana. Cuando
Juan presenta al Señor Jesucristo, lo presenta como un hombre lleno de gracia y de verdad. Así lo presenta el Evangelio de Juan. Jesús está personificando claramente las instrucciones de Pablo y nos reta a entender que la prueba de una vida centrada en el Evangelio es una vida convencida de la verdad, convencida de las doctrinas que están en la palabra del Señor. Pero al mismo tiempo ese convencimiento lo lleva sin lugar a duda a comportarse dignamente con respecto al Señor Jesucristo. Transpira gracia por todos sus poros. Esa es la vida cristiana, hermanos. Y esos son los dos componentes que van a hacer que nuestra vida realmente refleje la hermosura de Cristo, la hermosura de nuestro Salvador. Hermanos, los creyentes no hacen que el Evangelio sea verdad. Sin embargo, cuando la luz de la verdad de Cristo está sobre nosotros, el creyente se convierte en un testimonio poderoso de la gracia de Dios. Vuelvo a repetirlo, hermanos. Los creyentes, ninguno de nosotros, hacemos que esto sea verdad. Esto es verdad porque Dios la dictó, Dios la inspiró. Sin embargo, cuando esta verdad, la verdad de Cristo, alumbra nuestro ser, alumbra nuestro corazón, alumbra nuestra vida, entonces nosotros nos convertimos en un testimonio poderoso de quién es Cristo y a quién pertenecemos. Que el Señor, queridos hermanos, nos ayude a vivir como es digno del glorioso Evangelio del Señor Jesucristo, mientras llega aquel día que con mucha esperanza aguardamos cuando nos encontremos con Él. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Nuestro buen Dios, venimos ante ti, Señor, con nuestro corazón humillado, Señor, porque somos conscientes de que aún nos falta mucho por vivir con dignidad, con la dignidad que merece tu Evangelio. Señor, nos sentimos avergonzados delante de ti. Y pedimos, Señor, que tú nos perdones. Y que tu Espíritu, Señor, nos capacite para vivir dignamente. Ayúdanos, Señor, a reflejar la grandeza de Cristo con vidas que tú hayas transformado plenamente. Te pedimos, Señor, que en el día a día, en el contexto en el que nos encontremos, Señor, ya sea en nuestro hogar, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea en la calle, podamos hablar bien de Cristo. Y que hablando bien de Él, Señor, nos sintamos orgullosos de pertenecer a tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.